Un imperio lo construyó. Todas las civilizaciones posteriores lo tomaron prestado. El alfabeto que estás leyendo ahora mismo, las letras que se convirtieron en griego, que se convirtieron en latín, que se convirtieron en la escritura que se mueve por tu pantalla en este momento, fue diseñado en una estrecha franja de la costa mediterránea por un pueblo que, según todos los relatos históricos estándar, ya no existe. Fueron conquistados por Asiria, asediados por Babilonia, esclavizados por Alejandro Magno, absorbidos por Roma, engullidos por la expansión islámica, superpuestos por los cruzados, gobernados por los otomanos, administrados por los franceses, conquista tras conquista tras conquista, cada una llegando con la suposición de que estaba reescribiendo todo lo anterior. Los datos genómicos publicados en 2017 por una de las instituciones genéticas más respetadas del mundo sugieren que esa suposición era errónea. No parcialmente errónea, estructuralmente errónea. En un pequeño país en el extremo oriental del Mediterráneo, más del 90% de la población todavía porta el ADN de personas que caminaron por esas mismas costas hace más de 3.700 años. Los conquistadores vinieron, los conquistadores se fueron. El linaje, en gran medida, no se movió. Para entender por qué ese número es tan extraño, hay que entender cómo se suponía que debía ser. Los fenicios, nombre que les dieron los griegos, derivado de la palabra griega para el color púrpura, no eran, estrictamente hablando, una sola nación. Eran una civilización de ciudades-estado, Tiro, Sidón y Biblos, 3 ciudades portuarias agrupadas a lo largo de lo que hoy es la costa libanesa, que se consolidaron como la principal potencia comercial marítima del Mediterráneo antiguo alrededor del año 1500 a.C. Fueron maestros de la conexión. Crearon el primer alfabeto fonético, 22 consonantes que podían combinarse para escribir cualquier sonido hablado, y lo difundieron por 3 continentes a través del comercio. Los cartagineses del norte de África hablaban su idioma. Los malteses adoptaron a sus dioses. Los sardos construyeron templos siguiendo su tradición arquitectónica. En la cúspide de su poderío, los barcos mercantes fenicios navegaban desde el estrecho de Gibraltar hasta la costa de lo que hoy es el Líbano, con la confianza de un pueblo que comprendía que el mar no era una barrera, sino un camino. Entonces el camino se cerró. Los asirios llegaron primero, en el siglo 8 a.C., reduciendo a las ciudades-estado fenicias a vasallos tributarios. Le siguieron los babilonios. Nabucodonosor sitió Tiro durante 13 años, desde el 585 hasta el 572 a.C., aunque la ciudad resistió. Alejandro Magno no se contuvo. En el 332 a.C., sitió Tiro durante 7 meses. Construyó una calzada desde tierra firme hasta la ciudad insular, derribó sus murallas y vendió a unos 30.000 de sus habitantes como esclavos. Roma anexó el Levante en el 64 a.C. 7 siglos después, la expansión árabe-islámica arrasó la región, transformando su idioma y religión. Los cruzados establecieron reinos en el Líbano entre 1098 y 1291 después de Cristo. Los otomanos llegaron en 1516. Los franceses obtuvieron un mandato en 1920. El Líbano moderno, como entidad política, no existió hasta 1943. Capa tras capa, conquistador tras conquistador. Y sin embargo, los arqueólogos seguían encontrando tumbas de la época fenicia a lo largo de la costa libanesa. Y finalmente, alguien decidió ordenarlas cronológicamente. Aquí es donde la liquidación de cuentas deja de ser sencilla. En 2017, un equipo liderado por el genetista Mark Haber del Instituto Wellcome Trust Sanger, en colaboración con el Departamento de Arqueología y Antropología de la Universidad de Cambridge, publicó un artículo en el American Journal of Human Genetics. El estudio extrajo y secuenció genomas completos, el conjunto completo de instrucciones biológicas de un ser humano, no solo un fragmento, de 5 individuos cananeos de la Edad del Bronce enterrados en Sidón, la actual Saida, en la costa libanesa. Estos individuos datan de hace aproximadamente entre 3.750 y 3.650 años. Posteriormente, el equipo comparó estos genomas antiguos con los de 99 individuos libaneses modernos, cuyos genomas habían sido secuenciados por completo. El resultado no fue marginal, ni sugerente,
ni una mera curiosidad estadística que requiriera una interpretación minuciosa. El estudio reveló que más del 90% de la ascendencia libanesa moderna se remonta directamente a aquellos cananeos de la Edad del Bronce. 90%. Después de Asiria, después de Babilonia, después de Alejandro Magno, después de Roma, después del Califato, después de las Cruzadas, después de los otomanos, después de los franceses. El genoma no se inmutó. No es suficiente. Una segunda anomalía complica aún más el panorama. Un haplogrupo es como un apellido que se transmite no en tinta ni en papel, sino en el propio cuerpo. Un marcador genético heredado por vía paterna o materna que indica a los investigadores a qué antigua rama poblacional pertenece una persona. Los cromosomas Y de los hombres libaneses, la línea de herencia paterna, están dominados por el haplogrupo J2, un marcador del cercano Oriente Antiguo y estable en el Levante, presente en más del 30% de los hombres libaneses en la actualidad. El ADN mitocondrial libanés, la línea de herencia materna transmitida por las madres, cuenta una historia diferente. Se agrupa inesperadamente con poblaciones europeas, mucho más de lo que predecirían los datos paternos. Línea paterna, arraigada, del cercano Oriente, antigua. Línea materna, adyacente a Europa, móvil, diversa. Esta asimetría con sesgo de género fue documentada por separado por el genetista Pierre Salua en la Universidad Libanesa Americana, cuyo estudio de 2008, publicado en el American Journal of Human Genetics, analizó a 1.330 hombres en 6 sitios mediterráneos históricamente influenciados por los fenicios. El equipo de Salua descubrió que el haplogrupo J2, junto con 6 haplotipos específicos del cromosoma Y, presentaba una huella marítima fenicia detectable, presente en más del 6% de las poblaciones en cada uno de los principales sitios de colonias fenicias en el Mediterráneo y en más del 30% de los hombres libaneses específicamente. La línea paterna se mantuvo, la línea materna se desplazó. La pregunta es, ¿por qué? La primera teoría dice que la respuesta es la geografía. Líbano no es plano. La cordillera del monte Líbano se eleva abruptamente desde la costa mediterránea hasta picos de más de 3.000 metros. Estas montañas no eran simplemente pintorescas, eran barreras funcionales, valles altos y comunidades aisladas en mesetas donde las poblaciones antiguas podían persistir a través de ciclos de conquista costera sin ser reemplazadas demográficamente. Los conquistadores controlaban los puertos, no escalaban las montañas. La comunidad drusa, que habita algunos de los terrenos más remotos y aislados de Líbano y Siria, muestra la mayor homogeneidad genética de cualquier subgrupo libanés, lo que concuerda precisamente con este tipo de preservación a largo plazo, impulsada por el aislamiento. Y la cronología coincide. El estudio de Haber et al. De 2017 estimó que nuevo material genético euroasiático se incorporó al acervo genético libanés hace entre 2.200 y 3.800 años, un periodo que coincide perfectamente con los principales periodos de conquista, pero que esta mezcla euroasiática representa solo aproximadamente el 7% de la ascendencia total. 7%, para 3.000 años de ocupación. Según esta teoría, las montañas son más eficaces que los ejércitos para proteger el acervo genético. Es un modelo elegante, limpio, como era de esperar. Salvo un detalle. Si los refugios de montaña fueran el mecanismo principal, el perfil genético de los libaneses costeros, los habitantes de las ciudades portuarias que fueron conquistadas, guarnecidas y ocupadas repetidamente, debería ser radicalmente diferente al de las poblaciones del interior. Los habitantes de Tiro y Sidón deberían tener mayor ascendencia extranjera que los de los pueblos de montaña. El estudio de Sanger de 2017 comprobó precisamente este patrón. Descubrió algo que no encaja en absoluto con la teoría geográfica. La ascendencia cananea se distribuía uniformemente tanto en las poblaciones urbanas costeras como en las rurales del interior del Líbano. La costa y las montañas presentan similitudes genéticas. El patrón de preservación no era geográfico, había otro factor en juego. La segunda teoría es más compleja y requiere comprender cómo está estructurada realmente la sociedad libanesa. El sistema confesional del Líbano,
El marco político y legal en el que cristianos maronitas, musulmanes chiitas, musulmanes sunitas, drusos, griegos ortodoxos y una docena de otras comunidades mantienen identidades y liderazgos legalmente diferenciados, no es una invención administrativa reciente. Refleja siglos de realidad social vivida en la que el matrimonio fuera de la propia comunidad religiosa era raro, estaba legalmente prohibido y en muchos periodos tenía consecuencias sociales catastróficas. Estas redes endogámicas paralelas, comunidades que se casaban entre sí a lo largo de las generaciones, funcionaban como recintos genéticos. Los gobernantes políticos cambiaban. Los acervos genéticos dentro de cada comunidad no lo hacían, o lo hacían muy lentamente. El estudio de Zaloa, de 2008, reveló claramente las características específicas de este sistema en cada comunidad. El haplogrupo J, asociado a la península arábiga, apareció con mucha más frecuencia en los musulmanes libaneses que en los no musulmanes, lo que concuerda con la expansión islámica del siglo VII después de Cristo, que introdujo linajes de origen árabe en las comunidades convertidas. El haplogrupo R1b, asociado a Europa Occidental, apareció con mucha más frecuencia en los cristianos libaneses, lo que concuerda con el contacto durante las cruzadas, entre los siglos XI y XIII, que introdujo linajes europeos en las comunidades que se casaron con ellos. El sistema funcionó. Las comunidades absorbieron el ADN de los conquistadores de forma selectiva, según su afinidad religiosa. Pero aquí radica la parte que invalida la teoría de la endogamia. En 2019, un estudio del Instituto Wellcome Sanger analizó a 9 individuos de la época de las cruzadas, procedentes de un yacimiento funerario en Líbano. Los cruzados ocuparon territorio libanés durante casi 200 años, y según los registros históricos, se casaron con miembros de las comunidades cristianas locales. El estudio de 2019 concluyó que, a pesar de 2 siglos de ocupación y matrimonios mixtos documentados, los cruzados no dejaron una huella genética duradera y medible en los cristianos libaneses. Los investigadores se cuidan de presentar esto como un hallazgo probabilístico, no como un límite superior, pero la señal, a lo largo de 200 años de contacto documentado, es prácticamente inexistente. El modelo de endogamia explica qué genética externa influyó en qué comunidades. No explica por qué la base genética cananea subyacente a todas las comunidades se mantuvo tan uniformemente dominante. El límite es demasiado alto como para que la religión por sí sola lo haya establecido. Esta es la parte que la mayoría de los investigadores dudan en mencionar directamente, pero los datos no la han descartado. La tercera posibilidad no tiene que ver con la geografía ni con la religión, tiene que ver con la economía. Consideremos lo que un capitán de puerto fenicio, un tintorero fenicio, un constructor naval fenicio representaban para un imperio que acababa de conquistar su ciudad. No era una población que pudiera ser reemplazada, era infraestructura. La red de tinte púrpura, los escribas del alfabeto, los capitanes de barco que conocían los vientos estacionales del Mediterráneo y los arrecifes ocultos, los mercaderes que mantenían relaciones comerciales con socios desde España hasta Egipto. Desplazar a esas personas no habría demostrado poder imperial, habría destruido el sistema económico que la conquista pretendía extraer. Asiria necesitaba que los puertos fenicios estuvieran abiertos. Persia necesitaba barcos fenicios. Roma necesitaba el conocimiento administrativo fenicio. La bandera sobre Tiro y Sidón cambió. Las personas que administraban el puerto no, porque eliminarlas habría colapsado la riqueza que los conquistadores acababan de pagar, con sangre, para controlar. Los conquistadores cambiaron el nombre, se adaptaron. Cambiaron el idioma de la administración, se adaptaron. Cambiaron los dioses venerados en los templos, se adaptaron. Pero los trabajadores del puerto, los maestros tintoreros, los archiveros, los capitanes de barco, se quedaron. Porque tenían que quedarse. El imperio lo exigía. Este modelo predeciría, con una precisión inquietante, exactamente lo que muestra el ADN. Los linajes paternos de los hombres libaneses permanecerían anclados. Eran la clase económica residente indispensable. Los linajes maternos de las mujeres libanesas mostrarían señales europeas y mediterráneas más amplias, porque el contacto comercial trajo mujeres extranjeras a los hogares de los comerciantes, y las colonias fenicias a lo largo de la costa mediterránea
crearon canales de movilidad femenina a través de miles de kilómetros de mar. El estudio del mitogenoma de Salúa, 2018, de muestras fenicias antiguas tanto del Líbano como de Cerdeña, encontró evidencia de esta movilidad femenina. Nuevos linajes mitocondriales que aparecen en Cerdeña y el Líbano, consistentes con mujeres que se desplazan entre comunidades vinculadas a los fenicios en el cercano Oriente, el norte de África y Europa. Los datos no confirman la teoría de la indispensabilidad económica, simplemente no la descartan. Imagínese estar en el puerto de Sidón al amanecer, aproximadamente en el año 1750 a.C. El agua está tranquila y oscura antes de que el sol asome por encima de las montañas. Apiladas a lo largo del muelle, madera de cedro cortada de las laderas que se elevan sobre usted, que aún conserva el penetrante aroma a resina de los bosques de montaña. Ánforas de barro con vino selladas con brea de pino, y en algún lugar cercano, tinas de múrice triturado. Esos caracoles marinos sin glamour cuyos cuerpos, al ser procesados, producen un púrpura específico que ninguna planta ni mineral puede replicar. Ese púrpura viajará desde este muelle a las cortes de Egipto, a los templos de Chipre, a las túnicas de reyes cuyos nombres jamás conocerá. El hombre que carga la mercancía cerca de usted habla una lengua que es la antecesora directa de todos los alfabetos que se usan actualmente en la Tierra. No sabe que es fenicio. Esa etiqueta aún no se ha inventado. Conoce este muelle. Conoce a su familia. Sabe que la ruta marítima a Chipre se tarda 2 días con el viento adecuado del noroeste. Ahora imagina que alguien te entrega un papel, un informe genético, elaborado en un laboratorio de Cambridge, Inglaterra, en 2017. En él se comparan los huesos de una persona enterrada a pocos kilómetros de donde te encuentras con el genoma de un hombre que aún vive cerca de esta costa. La coincidencia es superior al 90%. El puerto cambió, los barcos cambiaron, los imperios surgieron, cayeron y volvieron a surgir. El hombre que cargaba el cedro, a nivel molecular y biológico, nunca se fue del todo. Esto no es una metáfora. Los huesos fueron excavados físicamente. Los genomas fueron secuenciados físicamente. La continuidad no es simbólica. Está escrita en pares de bases. Aquí está la reformulación que cambia la forma de todo lo dicho anteriormente. Cada conquistador que llegó al Levante trajo consigo una teoría de la sustitución. La premisa de que el dominio militar y político genera dominio demográfico. Los ejércitos dejan monumentos. Los imperios dejan archivos administrativos. Lo que demuestra la historia del Líbano es que la gente común, comerciantes, agricultores, tintoreros, capitanes de puerto, madres, puede sobrevivir a cualquier imperio que pretendiera poseerlos, simplemente perseverando. Los conquistados sobrevivieron a los conquistadores. No en los libros de historia, donde los conquistadores escribieron el relato, en el genoma, donde nadie tenía jurisdicción. Y el alcance de esa persistencia se extiende más allá de las fronteras del Líbano. El haplogrupo J2, el marcador paterno que el equipo de Salúa identificó como portador de una huella marítima fenicia, aparece hoy con frecuencia medible en Malta, Chipre, a lo largo de la costa de Cerdeña, en zonas de Túnez, el sur de España y Sicilia. Roma destruyó Cartago en el 146 a.C. El mundo político fenicio llegó a su fin ese día. Pero el J2 siguió apareciendo, en poblaciones separadas por miles de kilómetros de Mediterráneo abierto, en cada punto donde alguna vez anclaron barcos fenicios. El imperio se disolvió. El eco genético perduró. Y luego está la línea divisoria que hace que este hallazgo sea realmente desconcertante para cualquiera que siga la política libanesa. Líbano es una de las naciones más divididas internamente del mundo. Maronitas, chiitas, sunitas, drusos, comunidades que se han enfrentado entre sí, que han mantenido narrativas contrapuestas de pertenencia ancestral, que han sido utilizadas como armas por potencias regionales durante un siglo. Y el estudio de Sangar de 2017 descubrió que, bajo todo ello, bajo cada frontera sectaria, cada identidad comunitaria, cada fractura política, la base genética cananea es uniforme. Cristianos, musulmanes y drusos comparten la misma ascendencia profunda. Las divisiones son reales, han costado vidas reales, pero son más recientes que lo que yace debajo de ellas.
La unidad precede a la fractura por miles de años, y ningún conquistador, ninguna religión, ninguna frontera ha podido borrarla, ni siquiera cerca. El caso libanés no es una anomalía en el sentido de ser una casualidad. Puede ser una anomalía en el sentido de que es el ejemplo más claramente documentado hasta la fecha de algo que podría ser cierto en docenas de lugares que aún no hemos secuenciado. Los historiadores y los primeros genetistas construyeron sus marcos teóricos sobre la premisa de que la conquista política produce reemplazo genético, que los genes de los vencedores siguen a sus ejércitos. El Líbano es una prueba directa de lo contrario. Si 4000 años de ocupación asiria, babilónica, persa, griega, romana, árabe, cruzada y otomana no pudieron borrar el 90% de un genoma fundador, entonces todo el modelo de cómo concebimos el reemplazo poblacional requiere una revisión. No un ajuste, una revisión. La pregunta que plantean los datos libaneses no se refiere específicamente al Líbano. Se refiere a ¿en qué otros casos hemos asumido el reemplazo cuando lo que realmente ocurrió fue la persistencia? Gente común, en puertos comunes, cargando mercancías comunes en barcos comunes, generación tras generación, son el archivo que los imperios no pueden quemar ni los ejércitos conquistar. Son el documento que sobrevive a todo lo que se ha escrito sobre ellos. Un genoma es una especie de archivo así, paciente, silencioso, indiferente a las banderas que ondean sobre él, llevando consigo su registro a través de cada desastre, cada administración y cada siglo que intentó sobreescribirlo. Los científicos finalmente confirmaron que los libaneses portan sangre fenicia antigua. Lo que la ciencia no ha confirmado, lo que ningún secuenciador, ningún mapa de haplogrupos y ningún genoma antiguo recuperado de ningún yacimiento funerario ha podido explicar, es qué significa portar algo tan antiguo, a pesar de todos los intentos por borrarlo.